La crisis universitaria, de eso se tratan estas imágenes, justo en el año en que se celebra el centenario de la reforma universitaria de 1918, se produce la huelga de docentes más larga en la historia desde entonces. Silvia, Mabel, obviamente vamos a hablar de esto en este programa de Asuntos Públicos, porque esta es una situación inédita y tiene que ver con el contexto económico de recrudecimiento de la inflación que aumenta la puja distributiva y en el que el sector de la educación superior aparece como uno de los objetivos del ajuste salarial del gobierno. Y esto es una cosa que ya se ha extendido a todo el país. Sí, en realidad el contexto de ajuste es no solo la educación superior, es el contexto de ajuste a la educación superior, a la educación en general, en todos sus niveles, y el sistema científico y tecnológico, que viene siendo un objetivo clave desde el comienzo de la gestión. Desde el 2015 para acá, desde 2016 para acá, ha sido una paulatina ajuste y recorte en los presupuestos universitarios, educativos en general y de ciencia y técnica en particular, con lo cual el combo de ajustes ahora es, bueno, lo último fue ofrecer una rebaja de salarios. En realidad no es que no hay una puja distributiva porque yo quiero 5, 10, 20, sino te voy a bajar el salario. La oferta es bajar salarios. Entonces eso realmente en un contexto donde recrudece en todo el país, no solo las universidades grandes, uno decir la Universidad de Buenos Aires es la más grande, todas las universidades están en un proceso de gran conflictividad en función de esta pretensión de recorte. Porque es muy claro, hay un recorte. Así que esto es lo más grave. Silvia. Bueno, y para hablar de esto en profundidad estamos con Federico Schuster, ex decano, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Qué está pasando? Y está pasando una situación efectivamente grave, como ustedes describen. El salario de los docentes universitarios ya ha sido recortado en realidad. Nosotros tuvimos una baja del salario en relación con la inflación del 7% en el 2016. Se moderó mucho el año pasado con una baja del 2%, que parecía ser una señal razonable. Uno diría, bueno, dentro de todo por lo menos no se continuaba la baja, pero este año la oferta es del 15%, la oferta salarial que está haciendo el gobierno, que además la hizo muy tarde porque también es muy difícil, los precios aumentan todos los días, las tarifas, etcétera. Y nosotros llegamos prácticamente al mes de septiembre y las paritarias han sido por goteo, es decir, las reuniones, en lugar de que uno diga, bueno,
Si la cosa se complica, hay que hacer reuniones todas las semanas, trabajar intensivamente, buscar soluciones. Las reuniones se han ido dilatando, con lo cual prácticamente llegamos a agosto con muy poquitas reuniones previas. La oferta es del 15%, se habla de una inflación de arriba del 30%, con lo cual ya ahí hay un límite fuerte. Es decir, los docentes universitarios no estamos pidiendo ni siquiera decir, un aumento salarial, que es lo que uno supone, porque los salarios docentes, si bien habían mejorado, no están todavía en lo que debiera ser en términos de un proyecto que le dé a la universidad un lugar relevante en la sociedad, como por lo menos nosotros creemos que merece. Pero no se está pidiendo aumentos, se está pidiendo que se acerque lo más posible a mantener el salario en relación con la inflación. Eso está muy lejos y se ha llegado a este paro sí realmente inédito, que se completa además con la no ejecución de los presupuestos, porque el problema central acá, más que la reducción de presupuestos por el Parlamento en los últimos años, es que los presupuestos se aprueban de maneras por ahí desiguales según las universidades o lo que fuera. Es decir, hay muchos problemas ahí, pero no daría tiempo para desarrollarlos, pero después se subejecutan. Es decir, no se liberan a las universidades las partidas que ya han sido aprobadas por el Parlamento. Y eso está siendo un problema muy serio. Con el acuerdo con el FMI están circulando en las universidades documentos que hablan de, ahora en el presupuesto que va a entrar al Parlamento próximamente, de un recorte que podría ser hasta el 25% en el presupuesto de las universidades. Entonces, es un escenario muy complejo. Pero al margen del tema económico, da la impresión que hay bastante más, digamos, en una medida de paro tan prolongada. Da la sensación de que no es solo un tema de salario docente universitario, y además hay un gran acompañamiento por parte del alumnado y digamos, en general. Sí, ¿no? Sí, eso es la verdad que indica, me parece a mí, que hay todavía en la Argentina, aún con el deterioro que pueda haber habido en las últimas décadas, hay todavía una valoración muy positiva de lo que es la educación pública. La realidad es que en la Argentina la educación pública, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todo lo que hay que corregir, en general siempre ha estado del lado de las cosas valiosas que tenemos y no de las cosas que nos han hecho daño, que son muchas, por cierto. Claro, el problema es que el gobierno al que enfrentan los docentes parece tener un desprecio importante por la educación pública. Muchos de sus funcionarios provienen de la educación privada y no tendrían mucho interés en favorecer a este tema, como lo hacen en el campo de la ciencia y la tecnología, la cultura, en otros campos, que además tienen un poder de negociación mucho menor que otros gremios, desde el punto de vista gremial, como, aceiteros, bancarios, camioneros, cuando paran esos gremios se paraliza la economía. Cuando se paraliza una universidad, los funcionarios dicen, y bueno, sigan ustedes, que a nosotros esto nos hace cosquillas. Y ahí marcaría 3 puntos. No me da para meterme en el tema ciencia y tecnología, pero me parece sí claro que hay una idea de que la inversión en ciencia y tecnología es cara y de que un país como el nuestro no tiene por qué hacer esa inversión cuando hay otros países que producen la base científico-tecnológica y nosotros tendríamos que aplicarla. Esa fue siempre la idea del Banco Mundial, en su momento en los 90, del Fondo Monetario. La tecnología se compra. Exacto. Claro. Me acuerdo alguna vez, allá comienzo de los 90, cuando era ministro de Economía Herman González, bueno, indica la edad que tengo, recibió un conjunto de investigadores del CONICET que le fueron a plantear la importancia de la inversión en ciencia y tecnología. Él lo recibió. Y después de escucharlos le dijo, bueno, miren, valoro mucho lo que hacen, etcétera, pero no terminan de convencerme de por qué vale la pena gastar tanto en ciencia y tecnología cuando es mucho más barata comprarla hecha. Claro. Y esa idea, que tiene impactos después muy fuertes, me parece que está aquí. Respecto de la educación, yo creo efectivamente que buena parte de los funcionarios de este gobierno están convencidos de que la educación pública no es una prioridad. Y está ubicada más bien en términos de educación primaria y en parte secundaria como una contención. Por eso la idea de Macri de caer en la educación pública no es un lapsus. Es la idea efectivamente que si fuera una sociedad ideal, todo el mundo podría mandar a sus hijos a la educación privada. Pero como no se puede, hay gente que no puede, entonces sostenemos la educación pública
como una contención para los que no pueden llegar a la educación privada. Lo cual indica rápidamente que entonces no hay interés en invertir. Es decir, el viejo modelo educativo argentino, que es un modelo que no es precisamente de la izquierda argentina, sino en todo caso de la formación liberal de la Argentina, se orientó a una idea igualitaria que es realmente líder en América Latina. Formar en todas las escuelas públicas del país, ¿no? En la Avellaneda, etcétera, todas las escuelas públicas del país tenían la orientación de formar argentinas y argentinos. En aquella época serían seguramente más argentinos que argentinas, pero bueno, podemos decir argentinas y argentinos en igualdad de condiciones, es decir, cualquier habitante de este país aprendía en cualquier escuela pública de cualquier lugar del territorio, más o menos en las mismas condiciones de calidad educativa. Bueno, eso hace rato se ha venido dañando, y en el campo universitario el gobierno yo creo que piensa que en realidad la educación universitaria debe estar orientada a élites, y en todo caso debe haber después formas intermedias más técnicas, más aplicadas para los sectores que no pueden llegar a las universidades, y que habría que apuntar a universidades privadas. No hay efectivamente una valoración, no hay una comprensión incluso muchas veces del valor que ha tenido y que sigue teniendo, y que debiera tener mucho más, porque la idea no es defendamos la universidad que tenemos. Sí, defendamos la base de la universidad pública que tenemos, pero a partir de eso, mejorémosla mucho más, si hay mucho por mejorar. Claro. Bueno, una de las cosas que ha aparecido todo este tiempo es justamente la contraposición entre los recursos, y que son una recurrencia de un discurso que ya estuvo en los 90, es bueno, como no tenemos plata para todo, hay que reforzar la educación básica y que los chicos vayan a la primaria. Ni siquiera hay y los propuestos de reformas de nivel secundario son muy malos y muy resistidos por toda la gente que conoce el tema. Y bueno, y entonces esto otra vez, no gastemos para los ricos. Es como una falacia que aparece todo el tiempo, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que es un círculo vicioso, ¿no? En la medida en que el país no invierte en la ampliación de la base de conocimientos, lo que se va es a un modelo que en Argentina además es imposible. La Argentina no puede ser un país asiático con bajísimos salarios. No lo puede ser porque hay una historia política que lo hace imposible. Es decir, hay un punto en que los trabajadores argentinos resisten la baja de salarios, ¿sí? Se tolera un tiempo, hasta determinado punto, pero hay un punto en que, lo sabemos históricamente, no se sostiene. La Argentina es un país que debiera pensar cómo se desarrolla con salarios medios a altos. ¿Y eso qué requiere? Requiere un tipo de producción calificada, con mucha formación. Hace algunos años, un ministro de Educación de Corea dijo que el modelo coreano, por el nivel de desarrollo tecnológico que había alcanzado, requería que el 80% de la población económicamente activa tuviera estudios universitarios completos. Hay un debate sobre, la universidad lo vamos a ver en el bloque que viene, sobre cuántos graduados efectivamente salen de la universidad pública comparado con la privada. Vamos a hablar de esto cuando volvamos. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil. En Zurich, te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. Latam y vos, juntos, más lejos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país, te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol.
Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre la crisis universitaria y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Federico Schuster, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, es: hay un debate entre privadas y públicas porque las universidades privadas, dicen algunos, son más exitosas en la producción de graduados, más alumnos terminan y obtienen los títulos, en cambio las universidades públicas tendrían una tasa mucho más baja. ¿Esto es así? ¿Por qué? Sí, es relativamente así. Lo que pasa es que, bueno, las privadas tienen muchos menos estudiantes que además pagan sus cuotas mensuales, el acceso está restringido y la posibilidad de finalizar es mejor. No me quiero meter acá con temas de calidad que son variados para mi gusto en las universidades, universidades privadas muy buenas y para mi gusto otras que no son tanto. Pero para meternos en la universidad pública, el debate me parece que lo ha planteado muy bien la rectora de la Universidad General Sarmiento, la doctora Gabriela Dicker. Ya hace algunos años ella dijo, bueno, depende lo que uno quiera. Porque efectivamente, digamos, nosotros, más allá de discutir los números y discutir los puntos específicos, no, debemos asumir ese problema. Es decir, ¿queremos que se gradúen más personas en la universidad? Sí, queremos. Si queremos que ingresen más, también queremos que puedan permanecer, que tengan el derecho a permanecer y a terminar sus carreras. Entonces, ese problema lo tiene que asumir la universidad pública. Ahora, hay dos maneras de enfrentarlo. Una es decir, que solo ingresen los que están en condiciones de terminar. Por lo tanto, hay una cantidad de gente que ya ha sido castigada por los ciclos anteriores y por las condiciones sociales, que no va a poder, debe descartar dentro de su vida la posibilidad de la universidad. O bien podemos decir, no, queremos que esa gente pueda acceder a la universidad y nos preguntamos cómo generamos mecanismos que permitan que esa gente pueda seguir. Las universidades de a poco están generando sistemas de tutorías, por ejemplo, donde estudiantes avanzados funcionan como tutores de los estudiantes que recién ingresan para tratar de que ese primer momento, que es el más difícil, los primeros 2 años son de los demás de deserción, porque chicos y chicas que vienen con una formación más deficiente les cuesta dar el salto a la universidad. Entonces el acompañamiento ahí es muy importante. Todo eso se está haciendo casi gratis. Ese es un tema en el que ahí habría que sentarse con el Estado central, porque nosotros también somos el Estado de las universidades, y decir, bueno, a ver, ¿qué programas se pueden hacer? ¿Qué proyectos se pueden hacer? Y probablemente van a costar plata, ese es el problema. Que cuando uno quiere resolver esos problemas, o los resuelve con exclusión, o los resuelve condenando a parte de la población a no poder ingresar a la universidad, lo cual es un costo en términos de los derechos de los individuos, de los habitantes de este país, pero también es un costo en función de lo que antes decíamos del sentido de un país con ciudadanos con alta formación. O bien, por el contrario, tratamos de garantizar ese derecho, de ampliarlo, y generamos mecanismos para que esa gente se pueda graduar e ir avanzando en ese proceso, que en algunas universidades ha hecho realmente avances muy interesantes. ¿Cuáles? ¿En cuáles existen? Bueno, General Sarmiento, por ejemplo, ha mejorado mucho, Quilmes ha mejorado mucho, Cuyo tiene una muy buena tasa de graduación, es decir, hay distintas universidades que han ido mejorando realmente. Sí, porque ahí hay un tema que bueno, incluso la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hablando de que a la universidad no llegan los pobres, con un desprecio. Y es como, la idea es, si no llegan, no lo vamos a financiar.
que los ricos o los que tienen dinero o los que pueden hacer o las capaces se paguen su educación y nosotros vamos a destinarlo. Me parece que allí está uno de los temas claves, porque el hecho de la graduación es uno de los productos más importantes que tiene una universidad, pero el hecho de estar en la universidad, de tener estudios universitarios, aún incompletos, son un valor enorme en términos culturales, educativos para la población. Gino Germani, gran sociólogo ítalo-argentino, fundador de la sociología científica en la Argentina, ya en los años 50 y 60, decía que un valor de la Argentina era el acceso de sectores medios, que eran todavía en aquella época menos de lo que es hoy, a la universidad. Porque él decía, aunque no se gradúen, decía él, son ciudadanos mucho más críticos, con mucha más capacidad de autonomía, y en ese sentido son una condición valiosa para la democracia. Eran otros tiempos, eran tiempos en que la idea de universidad estaba fuertemente atada a la idea del desarrollo. Había una convicción fuerte de que el desarrollo requería una alianza estratégica de los proyectos gubernamentales con las universidades, y había una fuerte inversión en la universidad. Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires tuvo la primera computadora en la Argentina, que fue realmente un salto, no solo para esa facultad, sino para todo el país en la posibilidad de tener esas herramientas. Bueno, eso lo hemos perdido y me parece que efectivamente, un poco como decíamos antes, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo salarios, estamos discutiendo presupuesto, pero también estamos discutiendo dignidad, porque también en algún sentido nos sentimos un poco despreciados, como dicen ustedes, no sirven para nada, pero también estamos discutiendo qué idea de universidad. Y me parece que eso debiera estar, cuando uno a veces no se pone de acuerdo porque tiene ideas distintas, por ejemplo en este caso de universidad, me parece que eso debiera estar, precisamente debería ser lo que primero está, porque discutamos qué universidad necesitamos, qué universidad queremos, y de esa discusión seguramente va a salir el cuánto hay que invertir en la universidad. Lo que pasa es que es complicado porque, bueno, el Fondo Monetario siempre ha puesto a las universidades como uno de los gastos excesivos en nuestros países, siempre aparece en las primeras líneas de recorte. Es uno de los recortes en principio aparentemente más fáciles, pero bueno, como hablábamos al principio, pareciera que todavía esta sociedad cree que la educación pública le sirve, y eso es difícil de revertir. Pero hay una contradicción, porque hay un discurso que incluso es sostenido por sectores afines al oficialismo de la importancia de la inversión en educación en un contexto donde los robots, la tecnología, la inteligencia artificial, tienen amenazas sobre el trabajo, entonces la educación y la innovación. Sin embargo, este énfasis, el discurso en la importancia de la educación no se corresponde, digamos, con los presupuestos acorde. ¿Cómo se explica esta contradicción en términos? A ver, alguna elaboración un poco más sociológica, porque yo digo, ¿cómo es realmente muy contradictorio, ¿no? Sí, yo creo que en realidad, insisto sobre lo anterior, me parece que hay una idea de que eso se logra en ciertos contextos de élite. Centros de avanzada muy específicos, muy atado, y una idea muy atada también de lo que es la innovación y lo que es la calidad científica, tecnológica y educativa vinculada al éxito empresarial. Entonces ahí hay un punto que es complejo, porque hay muchos logros importantes que uno puede hacer en el campo científico y en el campo de la formación universitaria que no necesariamente tienen un impacto directo a nivel de ganancia empresaria. Uno podría decir, bueno, la universidad debiera favorecer una forma de innovación y de participación que impacten, por ejemplo, yo creo especialmente en las pymes, por ejemplo, que la verdad que sería muy interesante poder ahondar mucho más en eso. Yo de ninguna manera soy un enemigo, al contrario, de la idea de que haya una relación entre conocimiento y producción. El problema es que aquí más bien la idea es un poco, el exministro Bullrich en su momento dijo ante un conjunto de empresarios: me presento ante ustedes como su gerente de recursos humanos. Claro. Pues la idea es, hay que formar profesionales con capacidades aplicadas que inmediatamente se puedan insertar
en empresas, y uno puede decir, bueno, está bien, por supuesto, hay que formar profesionales, hay que darle a la gente una salida laboral, hay que satisfacer ciertas necesidades empresarias. Ahora, al mismo tiempo, hay que pensar estratégicamente en la posibilidad de desarrollar conocimientos que a lo mejor no tienen un impacto inmediato, sino que tienen un impacto a mediano plazo y que son imprescindibles. Bueno, pensemos por ejemplo, cómo eso. sería la Argentina si hubiera 10 empresas como INVAP, ¿no? Claro. Que le están recortando los contratos del Estado por la crisis. Tuvieron que dar marcha atrás. Tuvieron que dar marcha atrás. Sí, tuvieron que dar Bueno, absolutamente pero marcha atrás hay- porque hubo una intención, pero tuvieron que dar marcha atrás justamente por la resistencia de la comunidad científica y sobre todo por Holanda. Porque intervino la reina Máxima diciendo como acabo de comprar. Si ahí habla de una empresa muy interesante, cómo se movió a nivel internacional. Yo te quería preguntar, Federico, En los ¿cómo es 2 la minutos que nos relación? quedan. Claro, ¿cómo es la relación hoy de la universidad con el sector privado? Porque, por ejemplo, empresas como Arcor tienen una muy buena relación en la Universidad Nacional de Córdoba para desarrollos específicos que ayudan a financiar proyectos de investigación dentro de la misma universidad. Sí, la relación es contradictoria en general, porque lo que uno tiene es que la relación con las pymes es escasa, que debiera ser, me parece, una apuesta muy fuerte, porque ahí hay un núcleo posible de desarrollo, de impacto laboral incluso, y de impacto de generación de mejoras científico-tecnológicas y de innovación. Me parece que hay un campo muy interesante allí. Y el problema con las grandes empresas en general es que hasta aquí las grandes empresas lo que quieren es apropiarse del conocimiento. Entonces hay que generar algún mecanismo por el cual pueda haber inversión, pero que al mismo tiempo esa inversión sea una inversión de producción conjunta, digamos, y no la apropiación privada de recursos públicos indirectos. Nosotros tenemos un problema, efectivamente, aquí la empresa privada argentina no tiene una tradición de investigación, ¿no? Con los dedos de la mano se cuentan las empresas que hacen algo de investigación e innovación, y la verdad que ese es un déficit, porque efectivamente me acuerdo que el ministro de Barañao en otros tiempos decía, necesitamos ampliar integrarlas. Necesitamos ampliar. Sí. Los doctores la cantidad de doctores que estamos produciendo no se van a la producción. No cierran en la universidad. Hay que llevarlos a otros lados. Bueno, pero hay que alentar y desarrollar para que efectivamente esos campos se abran. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Federico. Gracias a ustedes. Por estar aquí, y a ustedes. Esto fue Asuntos Públicos.